Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos profesor. días. Buenos días. Buenos días a Buenos días, todos. profesor. Y dispensen la hora de entrada, pero como termino el grupo anterior, de las 7 de la mañana, sí, ahora sí me doy unos minutitos para a ver si no soy tan ronco con ustedes. Bueno, comenzamos. Primero les diré que ya les mandé los videos de lo que es la carrera de ingeniería mecánica. Hay mucho sobre eso, ¿eh? Sin embargo, pues con 2 ejemplos o 2 videos, creo que es más que suficiente. Y eso es lo que les mandé. Y después simplemente hay uno de 50 preguntas o 50 verdades sobre ingeniería mecánica. Y 10 cosas por las que debes estudiar ingeniería mecánica. Creo que en eso los empieza a ubicar en dónde se encuentran. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, les mandé un video, porque como hablamos de que este primer curso es manufactura que no genera viruta, aunque es mentira, y ahorita se los voy a decir por qué. Les mandé un video de lo que es viruta. Viruta es lo que se desprende del material para llegar a las dimensiones o medidas que nos está pidiendo nuestro dibujo. Acuérdense que todo esto todas las piezas que nosotros hacemos, las hacemos en base a un plano, a un dibujo. Y ese dibujo nos da las características que se debe tener. Las características que debe tener son normalmente 7: dimensiones, tolerancias, acabados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se desprende para llegar a las medidas le llamamos viruta. Y ya en los maquinados podríamos tener nosotros 3 tipos de acabados. Tendríamos que tener un desbaste. El término desbaste significa cortarle la mayor cantidad de material para llegar a la medida que nos están pidiendo. Eso sería desbaste. Semiacabado ya es menos corte, porque hay que tener mucho cuidado que no nos vayamos a pasar de la medida que nos piden, porque si nos pasamos, pues echamos a perder la pieza. Entonces, el desbaste, la mayor cantidad de material que se corta. El semiacabado, llegar principalmente a muy cerca ya de la pieza. Y el acabado, si falta algo, cortarlo, y si no, darle el acabado. ¿Cómo se da el acabado? Para dar un acabado, normalmente se aumentan las revoluciones. Se aumentan las revoluciones por minuto. Si estamos a 500, demos 700 u 800. Y disminuimos la profundidad de corte o el avance. Y todos esos términos los irán conociendo. Son términos que muchos no entienden, pero que algunos sí, estoy seguro. Y entonces los van ustedes a ir conociendo hasta que llegue, por ejemplo, el término de desbaste, acabado, semiacabado será en el siguiente curso. Y ahorita lo que me quiero dedicar es únicamente a describirles
en términos mucho, pero muy generales, lo que vamos a cursar o lo que se debe cursar en cada semestre. Por ejemplo, me interesaría que alguien me contestara si ha escuchado el término Industria 4.0. ¿Nadie ha escuchado el término Industria 4.0? Sí, profe. ¿Sí sabe de qué se trata? Es la innovación de la industria, ¿no? Utilizando la inteligencia artificial. Y la digitalización. O sea que a partir de la industria 4.0, ese término se empezó a manejar aproximadamente hace como 6 7 años, que equivale a la cuarta revolución industrial. Y si me da tiempo, ahorita les platico cuáles son las cuatro revoluciones industriales. Bueno, Industria 4.0 es lo más moderno, es lo más nuevo en industria. Y es la industria que está trabajando la mayoría de los países adelantados. Los países que no entran a ese tipo de fabricación son países que normalmente no están en la competencia. Para estar en la competencia, ustedes tienen que ofrecer lo más nuevo, lo más rápido, lo más económico y de mayor calidad. Si no pueden entrarle a eso, pues entonces lo único que hacen es quedarse rezagados. Y entonces todos los países quieren estar al día en todo. Entonces todo mundo está implementando la industria 4.0. Y al final voy a platicar una cosa muy rápida, pero bueno. Entonces quedamos en la viruta, el video de la viruta. Otro punto que tenía aquí anotado es la práctica de fundición. Anteriormente, la práctica de fundición, cuando empezamos la pandemia, hace ya pues, más de 2 años, empezamos a ver videos que los profesores que había en ese tiempo de fundición nos prepararon, y normalmente la hacían en 3 o 4 etapas. En la primera etapa nos platicaban y nos presentaban cómo preparar el material, cómo lo molían, cómo lo humedecían, cómo lo preparaban y cómo iban preparando el molde. El molde es la caja o el lugar donde vamos nosotros a reproducir algo. La pieza que nosotros queremos reproducir le vamos a llamar modelo. Entonces, el modelo es la pieza a reproducir o a copiar, y molde es la caja donde se va a fundir. ¿Y cómo preparar esa caja? Bueno, pues entonces ya tenemos un procedimiento. La forma más económica y más rápida es con arena. Arena, sí, arena de río, arena de las minas de arena. Con ese tipo de arena es con la que vamos a llamar. Tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que se hace rápido, se hace barato y la verdad no necesita mucho,
mucha preparación, una mediana preparación. Eso sí, experiencia sí. ¿Cuáles son las desventajas? Y muy grandes, ¿eh? Desventaja. Que cada pieza que ustedes fabriquen en arena será únicamente una sola pieza, porque para sacar la pieza tienen que destruir el molde. Y si quieren hacer otra pieza, pues ahora sí que van a tener que seguir otra vez el procedimiento paso por paso. Esa es precisamente la desventaja enorme. Dentro de manufactura ya tenemos sistemas mucho más modernos. Con un solo molde podemos hacer miles de piezas al mismo tiempo. No al mismo tiempo, sino si podemos hacer 3, 4, 10 moldes en línea, pues entonces cada colada serían 10 piezas. Pero no tienen que preparar, simplemente abrirla, limpiarla y volver otra vez a meter metal. Entonces, todo eso quiero que lo vayamos conociendo poco a poco, pero la forma más simple y más sencilla es para fabricar una pieza de moldes de arena. Y ese va a ser nuestro primer tema. Aunque antes de eso me salté algo que no debía haberme saltado, pero creo que lo platiqué la vez pasada, es enseñarles y decirles cuáles son todos los materiales que se usan en ingeniería. El que consideramos hasta hace muy poco tiempo el más importante es el acero, el fierro, vaya. Y ahí es donde vamos a ver diferentes tipos de fierro. El término fierro va a ser exactamente igual, como si dijeran hierro. Hierro o fierro, tómenlo como sinónimo. Para nosotros es correcto. Entonces, lo que teníamos como hace poco, creo que ya algo platiqué la vez pasada, teníamos como referencia lo más importante dentro de fundición es el hierro. Pero también tenemos los metales no ferrosos, como está el cobre, como está el aluminio, como está el magnesio, está el cobalto. Hay una serie de elementos que vamos a tener dentro de los no metálicos. Vamos a manejarlos como metálicos y no metálicos, orgánicos e inorgánicos. ¿Cuáles serán los orgánicos? ¿Alguien me puede decir cuáles son los materiales orgánicos? ¿Perdón? No, no. Ah, no, ese es lo que voy a hablar después. No, no, no. Los orgánicos son los que normalmente viene siendo la madera, viene siendo la piel, viene siendo varios elementos que vamos a ver precisamente dentro de los orgánicos. Y los inorgánicos, ahí sí ya entra el plástico. Y los plásticos, ya que lo tocó su compañero, los polímeros, que también así los vamos a manejar, es lo que le está ganando el campo importante al hierro, porque antes el hierro era lo más importante. Ahorita el plástico le está ganando y con mucho en algunas cosas al metal. Ya se pueden hacer, se dice que se pueden hacer hasta motores de combustión interna de plástico. Creo que ya han hecho pruebas o ya existen. Entonces, el plástico se utiliza para todo. Hace 40 años para atrás, los carros tenían un porcentaje de metal
arriba del 70-80%. Eran muy pesados, las defensas eran de metal, muchas cosas eran de metal adentro, inclusive. En la actualidad, defensas, carrocerías, etcétera, etcétera, los hay de fibra de vidrio. Entonces ya es el plástico. Entonces sí es importante que nosotros conozcamos los materiales de ingeniería. Y ahí está precisamente la importancia de conocer todos los materiales que nos maneja la ingeniería. Cuando ustedes lleguen a trabajar, no les van a decir, oye, ingeniero, ¿cómo hace esto? ¿Con qué material? No, ustedes tienen que saber, dependiendo para qué se va a usar la pieza, tienen que saber con qué tipo de materiales, puede ser con un material, puede ser con otro, siempre y cuando les dé el resultado que ustedes buscan. Entonces ya tendrían que escoger el material y la forma y los procedimientos y los equipos, etcétera, etcétera, para hacerlo. Pero para eso, ustedes tienen que conocer. Si no conocen, pues realmente sí van a tener un problema, porque ustedes van a preguntar, oiga, hijo, ¿y cómo lo hago? ¿Con qué lo hago? Se supone que usted ya tuvo una preparación y usted debe saber con qué materiales y cómo lo vamos a hacer. Acuérdense, normalmente lo hacemos en base a un dibujo, a un plano, y ustedes se van a tener que basar en la forma, en las dimensiones, en las tolerancias, en los acabados, en la rugosidad que debe tener. Son 7 elementos normalmente que debe tener una pieza. Entonces, todo eso lo vamos a ver en el siguiente curso. Por eso ahorita nada más le estoy mencionando de materiales. Primer curso, conocer de materiales, conocer procedimientos para empezarlos a hacer. Eh, Fundición. Sería lo primero que empezaríamos a ver nosotros, fundición. ¿Cómo preparar un molde? ¿Cómo copiar un molde? ¿Cómo reproducirlo? ¿Con qué tipo de materiales? Los tiempos en que se debe de hacer. Si se les pasa el tiempo, después a veces es un poquito difícil. Y si lo sacan antes de tiempo, igual. Entonces ir conociendo poco a poco. ¿Y por qué es difícil también que se tarde mucho tiempo? Pues porque no rinden, no sacan la cantidad de piezas que deben de producir. Entonces, todo eso ustedes deben conocerlo. Y la función de este primer curso es que conozcan de materiales, que conozcan de procedimientos, que conozcan de temas que están relacionados con esto. ¿Cómo se hace un doblado? ¿Con qué herramientas? ¿Un embutido? ¿Un rechazado? ¿Un troquelado? O sea, son muchos temas que quiero que los vayamos conociendo. Aunque ya me di cuenta por ahí que se enfrescaron en hacer sus equipos. Los equipos, ya les dije que iba a ser unas 2 semanas más, porque quiero primero ver temas, pero bueno, la ventaja es que ya los tienen. Nos faltaría un punto a determinar y posiblemente lo determinemos para ese día. ¿Alguien ya sabe manejar la ruleta? La ruleta escolar. Bueno, entren en YouTube, busquen la ruleta y después vean cómo se maneja. Es muy simple,